No puedo creer. El otro día estaba contento en casa, trabajando arduamente para traer el pan a la mesa, cuando de pronto me llega un video potencialmente peligroso. Obviamente, después de ver esto, no podía quedarme de brazos cruzados y me dediqué a buscar información para traerles la verdad a este mundo lleno de tinieblas que necesita un salvador divino para salir de tal ignorancia. Y todos estos trastornos que hoy en día son muy comunes y normales son en realidad programaciones parasitarias para la psique. Mi cabeza no pudo y tuve que hacer esta crítica social desde la psicología. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Damates, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. El día de hoy, como ya vieron en el intro, me hicieron llegar un video que dije, no puede ser, ¿a qué estamos llegando en la actualidad? Es decir, cómo es que se le está dando acceso a internet a muchas personas que creen que tienen algo que decir y que solo terminan difundiendo teorías conspiranoicas. Y ojo, no en el sentido de vamos a hacer entretenimiento y vamos a crear contenido solo para el cotorreo, sino vamos a compartir contenido que genuinamente creo que está sucediendo y que no entienden las dimensiones o el impacto que puede llegar a tener en la sociedad. Pero antes sí debo de aclarar que esta reacción no es nada personal. Yo no conozco a la persona que está grabando este video, yo no tengo un tema, no es una cuestión de envidia, no me quiero colgar de su fama, ni siquiera sé quién es o cuántos seguidores tiene. Me hicieron llegar este video y me dijeron: habla por favor acerca de esto. Y pues como ustedes saben, soy un psicólogo social ávido y hambriento de vistas, pues dije, vamos a hacerlo. Y sí es sarcasmo, lo estoy diciendo porque si estás llegando a pensar eso, pues bueno, ahí ya tienes material para que escribas tus insultos. Pero lo que es cierto es que esto va dirigido hacia la información y el discurso que está manteniendo, no hacia la persona, y hay que saber diferenciar estos aspectos. Así que quédate en este video para que veamos la terrible información que nos está brindando y qué tenemos que hacer los psicólogos cuando nos enfrentamos a este tipo de personas. Solo estoy aquí para recordarte que todas estas enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, Ok, ya empezamos mal. ¿En qué sentido? El concepto de enfermedad mental creo que ya se desestimó hace muchísimo tiempo. Dependiendo la postura teórica desde donde nos posicionemos, se les va a llamar trastornos o problemas emocionales, problemas mentales, y que de igual forma la palabra mental, dependiendo incluso desde qué perspectiva lo estés abordando, es si es válido usarlo o no. Y ojo, no me refiero a posturas teóricas como darle validez a estas pseudoterapias. Hay un gran número de psicoterapias o enfoques basados en evidencia más allá de los que nos enseñan en la universidad. Así que esto me hace pensar que es una persona que pues no está documentada sobre el tema si sigue utilizando este concepto, o que las personas con las que ha acudido pues sí están un poquito desactualizados. Bipolaridad y todos estos trastornos que hoy en día son muy comunes y normales son en realidad programaciones parasitarias para la psique, diseñadas por este sistema para mantenerte. A ver, vamos a verlo de nuevo. Tales como la ansiedad, la depresión, bipolaridad y todos estos trastornos que hoy en... Ok, también ahí dijo trastornos, ¿va? Otro aspecto, que no lo digo para burlarme, ¿va? Solo para hacer la aclaración que ya no se dice trastorno, sino se dice trastorno. O a lo mejor yo escuché mal. Hoy en día son muy comunes y normales, son en realidad programaciones parasitarias para la psique. Programación parasitaria para tu psique. Y luego aquí dice, diseñadas por este sistema para mantenerte en el modo víctima. Es decir, los trastornos mentales no existen, son el gobierno que te intenta controlar. Vaya. Este es un pensamiento
conspiranoico, ¿no? Esta es una creencia que muy probablemente fue reforzada debido a la información a la que se ha estado exponiendo. Hoy recordemos que podemos encontrar de todo en internet y siempre va a haber un nicho. Entonces quiero pensar que él está dentro de ese aspecto en donde le llega información acerca de no, sí es el gobierno que te controla y corrobora, confirma sus creencias. Se le llama sesgo de confirmación. Ya están aprendiendo. Oigan, ustedes aquí están. Ya son más psicólogos sociales que yo. ¡Ay, qué bárbaros! Y esto lo digo, ¿por qué? Porque dentro de este aspecto, pues se está confirmando todas estas creencias porque se están validando en algún lugar, ¿no? Y utilizando entre comillas la cuestión de validar. Esto también genera que pertenezca a un determinado grupo y luego aquí interviene algo más que se llama sesgo de endogrupo. Cuando formamos parte de uno, hay este sentido de pertenencia, se estructura cierta identidad dentro de este espacio y que cuando otros vienen a desestimar a mi grupo, a insultarlo o a decir no es cierto lo que estás diciendo, el grupo se contrae, por decirlo de alguna manera, para solidarizarse entre ellos y confrontar a los otros, ¿no? Porque ustedes vienen a querer atacarnos, nosotros somos las víctimas y nosotros muchas veces como somos los iluminados y ustedes son los tontos por no creer en eso. Entonces estos grupos suelen fungir de esta manera y es por eso que es bien complicado el hacerle ver ciertos aspectos a este tipo de personas en tanto a los fallos teóricos o empíricos en los que caen, porque pues es más fácil seguir este tipo de ideas que cuestionarse tus ideas propias, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta qué ideas, creencias o conductas tenemos que son dañinas para los demás o que son poco prácticas porque tenemos toda la vida viviendo de esa manera y las normalizamos. Por eso de repente hoy en día que se está cuestionando todos estos modelos de conducta, luego dicen es que ahora ya se quejan de todo o es que ahora todo es violencia. No, no es que todo sea violencia, sino que pues nuestra forma de enseñarnos a ser hombres, a ser mujeres, a ser mexicanos, a ser estudiantes, pues muchas veces está cimentado en la idea de la violencia o de la agresión y es bien normal para nosotros. Y por ejemplo, este tipo de teorías conspiranoicas se toman desde verdades a medias y luego se tergiversan para hacerlas tener sentido lógico frente a algunas personas. Por ejemplo, ¿no? Esta idea de que es que las farmacéuticas están controlando el mundo médico y todo esto pues empieza a enfermar a las personas para seguir vendiendo más, ¿no? Pero pues también hay que entender que hay miles de estudios que han llevado al desarrollo de estos medicamentos y que el promedio de vida ha aumentado de como 30 años en la Edad Media hasta 80, 90 años en la actualidad. No digo que no haya una influencia, por ejemplo, de las farmacéuticas para decidir qué tipo de medicamentos empezar a vender, ¿no? Y tampoco digo que no haya médicos corruptos que solamente receten algo para poder estar vendiendo más medicamentos por lo que se sabe acerca de eso. Pero bueno, el punto es que la forma en que se maneja la información también en internet suele ser bien tendenciosa y hace que sea pues más manipulable nuestra percepción y este tipo de videos pues también va a sumar este tipo de aspectos, que pese a que al ver los comentarios no todo mundo lo está apoyando y le está diciendo oye pues no mames qué pedo con tus comentarios, pues siempre va a llegar a un público que sí va a creer esto y que va a utilizar como referencia este tipo de videos. Ahí entra también un conflicto, un problema con este tipo de aspectos, que no solamente se ve como una cuestión de entretenimiento, porque si vemos aquí, pues ya son 15,700 likes y 2,067 compartidas. Diseñadas por este sistema para mantenerte en el modo víctima, pues en el modo víctima eres completamente manipulable a lo que el sistema te quiera vender. Ahora te está presentando un problema de por qué si tú no le crees, pues el que va a ser el cegado, el que no va a entender la realidad, pues vas a ser tú, porque no eres un iluminado, eres una persona que se deja manipular. Entonces ya hay una cuestión negativa por la que debes de creer. Pero a ver, si nos vamos por ejemplo a esta estadística, porque él dice que no es una cuestión del gobierno, pues al menos en México 3 de cada 10 personas padecen de algún trastorno mental a lo largo de su vida, y esta cifra aumentó desde el 2018, que era el 25% de la población, pues ahora al menos al 2023 el porcentaje creció hasta el 30%, que es lo que estamos hablando.
Y sobre todo, de todas estas personas que padecen o han padecido algún trastorno mental, el 60% de la población que lo sufre no ha recibido tratamiento o no ha acudido justamente con profesionales de la salud mental. Y esto tiene diferentes ejes para entenderlo. Por un lado, vamos a entender la cuestión de la infraestructura, que pues nuestra sociedad no está construida justamente para darle auge o para darle la relevancia e importancia que se deba. Y luego aquí tiene que ver también con cuestiones estructurales como lo es el sistema político, cómo es el sistema de salud, por ejemplo también cómo es el sistema de salud, de educación, perdón, que tampoco pues nos van a permitir que esto sea una realidad. Entonces aquí sí tenemos que poner sobre la mesa estos dos trabajos a nivel social y a nivel individual, porque pues es fácil poder decir de que es que las personas deberían ir a terapia, pues sí, pero a veces no hay las condiciones para que se pueda hacer, e inclusive la parte económica, porque hay que aceptar que al menos para el sistema privado, pues ir a cuidar tu salud mental es un privilegio, es un lujo. Y me puedes decir, pero es que hay instituciones que te cobran 30 pesos, que te cobran 20 pesos, sí. O que está el sistema de salud pública que te va a dar la atención gratuita siempre y cuando seas derecho ambiente, pero te dan citas cada 3 meses, cada vuelta de año, y en el caso de estos sistemas económicos, pues también entran otros variables, otros aspectos educativos que van más allá de eres tonto por preferir una caguama en lugar de ir a terapia. No, porque también tiene que ver con la historia de aprendizaje de estas personas y en la forma en que aprendieron lo que es el cuidado de la salud mental. Y hay personas que consideran genuinamente que irse a tomar una cerveza con los amigos es más que suficiente, porque eso aprendieron a lo largo de su vida, no solamente porque observaron a sus papás, sino por toda la forma en que está estructurada nuestra sociedad, cómo nos bombardean con cierta información que de cierta manera pues vamos adquiriendo, vamos aprendiendo. Y luego están estos estigmas relacionados a la salud mental, que tiene que ver justamente con este tema educativo, que cuando hablo de educación no solamente me refiero a la parte institucional o la parte académica, ¿no? Recordemos que pues también dentro de diversos espacios sociales se puede hablar de educación, tanto formal, informal y no formal, que no es lo mismo no formal que informal. Entonces, estos estigmas también son alimentados por este tipo de videos que te dicen, es que los trastornos mentales no existen, es que es un plan del gobierno para manipularlos, entonces tengan cuidado, no se dejen llevar, el poder está en ti, y no es otra cosa que decir, échale ganas, tú puedes. A decirle a alguien que está triste, ya no estés triste. Sí, me voy dando a entender en esto. Como su verdad. Te voy a contar mi experiencia con estos trastornos, porque nada más puede hablar aquí que tu propia experiencia. A ver, tu experiencia, aunque es válida para poder entender cómo te sientes, no es lo suficientemente útil para hacer una generalización sobre problemáticas sociales o sobre problemas emocionales. Así que no podemos utilizar tu experiencia para hablar de temas de salud mental de una manera así global de porque a mí me pasó, porque yo lo viví, entonces a todo mundo le puede llegar a pasar, porque ya hemos hablado de eso. Tu situación de vida, tu historia de aprendizaje, tus experiencias son distintas al del resto de la población, inclusive la condición en la que te encuentras, el acceso a oportunidades o a servicios no es el mismo para ti que para el resto de la población. Desde el mero hecho de ver que haces de internet tu negocio, tu trabajo, porque pues al parecer es una persona que ya tiene tiempo haciendo videos, y no solamente aquí en TikTok, sino que, si no mal recuerdo, miren, tiene 100,000 seguidores, ¿no? Y creo que también hacía videos en YouTube. Entonces, y esto lo digo porque me dijo una colega, una amiga, el hecho de poder hacer y vivir de esto, pues también te posiciona en una situación de privilegio muy distinto al del resto de la población. Hay que entender eso. Y me pueden decir, oye, pero ¿qué pedo con los estudios de caso cuando se habla de un fenómeno, de un solo caso, una sola persona? A ver, en la investigación cualitativa, cuando se hacen estudios de caso, es muy usual que algunos tipos de investigación sea abordando relatos o historias de vida que se recuperan a través de entrevistas a profundidad. Pero estos estudios no son cuantificables y no están ahí para hacer una generalización
que ese caso explique toda la complejidad del problema, sino que esa investigación va destinada a entender ese problema en específico que se da en ese contexto y en esa situación con esa persona. Lo que sí nos puede ayudar a entender es la complejidad que resulta estudiar este tipo de casos y de cómo hay diversas variables, factores que van a intervenir o influir para que se dé de cierta forma, pero que no necesariamente eso aplique en otros contextos. Se puede entender a través del uso de teorías ciertas generalidades a través de este método deductivo. Sin embargo, una vez más, esto no es para hacer una generalización que aplique en todos los casos. Cuando yo era más joven había sido diagnosticado por algunos psicólogos y psiquiatras como depresivo, como ansioso y con otros trastornos que hoy son muy populares. Y en estos famosos viajes psicodélicos que hice hace... Creo que esto nos explica mucho. Pero bueno, a ver, algo me dice justamente que esta persona no sabe mucho acerca de psicología o de trastornos mentales, y más porque está hablando desde su experiencia, no desde una cuestión teórica. Pero no me crean a mí. Para eso traje a una profesional, a una persona que domina estos temas de la psicología, que es experta en el análisis de la conducta, y su nombre es la psicóloga Fernanda Lara. Adelante, Fernanda, estamos contigo. Así es, Juan. Este güey no sabe nada. Muchísimas gracias, Fernanda. Sé que siempre puedo contar con tu excelente aportación. Pero a ver, regresando a esta cuestión del uso de psicodélicos, efectivamente, hay estudios, hay investigaciones que hablan acerca de esto, pero hay que tener mucha delicadeza con eso porque están destinados a ciertos tratamientos para determinadas condiciones. Cuando se habla de uso médico es justamente para esas personas que los necesitan. Si tú no padeces eso, no puedes utilizar la carta de es que es médico, es que es saludable porque lo utilizan para la medicina. Es absurdo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque al menos en este aspecto, diría la psiquiatra de una amiga, sería como meter tu cerebro en la licuadora, porque estos estudios te dicen que se tienen que utilizar de una manera controlada clínicamente, es decir, que tu doctor esté detrás de esto para que sepa cuáles dosis necesitas, y sobre todo de estos elementos de LSD, de esta cuestión de la ayahuasca, etcétera, pues se extraen ciertos componentes que se utilizan para manejar en específico trastorno de estrés postraumático y trabajar depresión. Y creo que las sustancias que se le sacan es la psilocibina y el MDM, pero aún así puede seguir habiendo efectos secundarios, y uno de ellos pues es la generación de alucinaciones. Pero a ver, el uso de estos psicodélicos nos puede traer como efectos negativos y adversos trastornos psicóticos agudos, episodios de ansiedad y de pánico, problemas cognitivos temporales, es decir, que tengan problemas con la concentración, con la memoria y con la toma de decisiones, y sobre todo trastornos del estado de ánimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿va? Porque ahorita se están popularizando con una cuestión muy cercana a lo espiritual, a lo trascendental, y meten aspectos hasta culturales para poder vender esto. Entonces no todo mundo pues está hecho para este tipo de tratamiento, y siempre debe de haber un profesional que te esté asesorando, pero un profesional de la salud, no chamanes que de repente son los que te jalan y te dicen ok, vamos a hacer esto y te dan todo esto. No tu compa que de repente en una fiesta te da un cuadrito y te lo pones debajo de la lengua. Hay que entenderlo, que lo uses de cuestiones recreativas, chingón, ¿vale? Pero no metas una vez más la carta de que es saludable porque es medicinal. Hace algunos años hablé conmigo mismo, esa parte oscura habló conmigo mismo. Oye, este video nos da uno tras otro, tras otro. Hablé conmigo mismo y fue como si me estuviera regañando y me dijo, Mariano, vamos a ver qué dijo. Y fue como si me estuviera regañando y me dijo, Mariano, tú no tienes absolutamente nada, te lo has creído absolutamente todo. Mariano, tú no tienes nada, ¿vale? Básicamente está diciendo, hablé conmigo mismo y yo mismo me dije que no tengo nada, y pues yo confirmé mis creencias sin ninguna fuente más que yo, que me estoy diciendo que así son las cosas. Así que sí, uso drogas
y se dio la razón a sí mismo y desde ahí está basando todo su discurso. Ni siquiera leyó algo, ni siquiera se dedicó a investigar, simplemente es como tuve una alucinación y en esa alucinación me dije a mí mismo no tienes depresión, no tienes ansiedad y el gobierno te está controlando. Todos esos diagnósticos que te dijeron te los compraste. En realidad no tienes nada. Es más fácil caer en el modo víctima y estar buscando culpables afuera. A ver, no todo mundo está buscando culpables allá afuera, ¿va? Muchas personas se culpan a sí mismo de ciertas situaciones que a veces no tienen ni siquiera control ellas mismas. Se les llama distorsiones cognitivas, hay que entender ese punto. Y cuando nos ponemos a hacer un análisis o crítica social, también hay que entender que no todo es culpa de nosotros, que también hay ciertos aspectos allá afuera que van a complicar que nosotros podamos tener una calidad de vida óptima o que tengamos siquiera bienestar. Entonces es un problema muchísimo más complejo que decir están culpando a los de allá afuera o me estoy culpando a mí mismo, porque son situaciones que convergen al mismo tiempo y que se tiene que analizar como un conjunto y no con estas ideas polarizadas de que o es uno o es otro. El verdadero reto, cabrón, es mirar hacia adentro y ver por qué estás viviendo lo que estás viviendo y dejarte de hacer güey. Ojalá fuera tan fácil, o sea, sí, se necesita un análisis acerca de a ver qué es lo que está pasando, cómo me estoy sintiendo y ahora qué puedo llegar a hacer. Pero para muchas personas que tienen trastornos mentales, pues esto es muy complicado y es cuando se necesita la ayuda de un profesional para intervenir en ese tipo de casos y que se generen estrategias adecuadas para esos casos tomando en cuenta las características y particularidades de esos sujetos. Y estar dejando de culpar a todo tu exterior porque en realidad el único responsable de tu realidad eres tú, no. Bueno, a ver, esta parte. El único responsable de tu realidad eres tú. Sí y no. ¿Por qué? Hay autores como Berger y Luckman que hablan sobre la construcción social de la realidad y nos dicen que la manera en que cada persona percibe la realidad es distinta. Depende de nuestras experiencias de vida, los conocimientos que adquirimos, la historia de aprendizaje que tenemos, el contexto y la cultura donde nos desarrollamos. Entonces, nuestra realidad, o al menos la percepción que tenemos, va a ser diferente entre cada uno de los individuos. Yo como varón heterosexual, psicólogo, voy a tener una visión muy distinta a la de mi hermano, que es varón, heterosexual y contador, porque a pesar de que crecimos en un mismo entorno, empezamos a vivir diferentes cosas que nos ayudó a moldear, adoptar y desechar ciertos valores culturales que nos fueron necesarios o nos fueron funcionales en algún momento de nuestras vidas, pero que no son estáticos, sino dinámicos y que se van convergiendo, que van configurándose con el pasar de los años. Entonces, esa es la parte individual de cómo yo moldeo mi realidad, que ni siquiera es porque yo desee hacerlo así, sino que se da a través de esta socialización, esta interacción que tenemos con el mundo. Y del otro lado, hay componentes del entorno que no dependen de nosotros y que van a generar ciertos malestares en los diversos sujetos que hay en la realidad, independientemente de si ellos quieren o no tenerlos, que están relacionados, por ejemplo, a cuestiones políticas, sociales o incluso hasta económicas. Así que no eres el único responsable de tu realidad. Convergen tanto la objetividad como la subjetividad de la realidad y sobre todo desde el plano social hasta lo individual, elementos micro, meso y macro. Y les suelto toda esta información no para verme inteligente o intelectual, sino justamente para que veamos lo complejo que es este tipo de problemas y que no solamente debemos de irnos con es que es malo porque yo una vez probé una droga y me dije a mí mismo que estaba mal, y que empezamos a conectar diferentes variables que a lo mejor no tienen sentido, pero las hacemos funcionar de una manera funcional. No tienes absolutamente nada. Y fue cuando entonces dejé esa fantasía de que yo tenía ansiedad, depresión, bipolaridad. En realidad todo esto me lo estaba imaginando y me lo compré. Y hoy estoy aquí para contarte simplemente mi experiencia. O sea, si ya nos ceñimos a una cuestión bien estricta, no podemos tomar esto como un hecho o como una realidad.
solo partiendo desde esta experiencia. Y ojo, no vamos a decir que está mintiendo a propósito, muy seguramente ni siquiera se está dando cuenta de lo peligroso que es lo que está diciendo, simplemente es algo que le nació, algo que ha convergido y que no entiende como todas estas dimensiones de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Inclusive, a ver, si eras una persona con ansiedad y depresión y probaste un psicodélico y hay algunos registros de la psilocibina se ha utilizado en este tipo de trastornos, pues no sé, a lo mejor va por ahí. No sé, estoy inventando, ¿vale? No, tampoco estoy asegurando ese tipo de cosas, sino que no hay un estudio, no hay experimentación que nos diga realmente qué es lo que sucedió para que tú ya no tuvieras depresión, para que tú ya no tuvieras ansiedad, o que simplemente pues sí los has llegado a tener o los sigues teniendo o nunca lo tuviste, quién sabe, porque también hay malos diagnósticos y es el problema que existe, por ejemplo, con las etiquetas. En este caso hay que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de videos, este tipo de pláticas o experiencias, porque ojo, cualquiera se puede parar frente a una cámara y puede contar una historia, decir yo tenía depresión y ahora no. Mucha gente puede subir, por ejemplo, las terapias de conversión de yo antes era gay y ahora ya no, y que pueden ser truqueados y que no sería raro en la actualidad que pues, la credibilidad está por los suelos de todo influencer, por todas las cosas que hacen en pro del marketing, de hacerse virales, de que la gente los voltee a ver. Aquí lo que se necesita es confiabilidad y validez, por eso son los estudios científicos y no son tan cuadrados como ponernos una batita y lentes y ay, es que las cosas son así y ya. Al contrario, esa rigidez es para analizar todos los elementos que convergen en un problema para poder explicarlo. Tú decides qué es lo que decides comprar y un diagnóstico. Tú decides lo que decides comprar. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Oye, pero ya, si nos metemos en una cuestión hasta filosófica, esto es muy cuestionable. Realmente nosotros estamos decidiendo. Porque, a ver, tomándolo desde una cuestión de la influencia social o la influencia que tenemos por parte de los medios, muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes de que estamos siendo influenciados. Estamos consumiendo tanto contenido que adoptamos maneras de hablar, maneras de comportarnos, actitudes, valores, tradiciones, etcétera, que muchas veces no son algo que tomamos de nuestro contexto inmediato. Entonces, esto es decirte de el cambio está en ti. Si tú quieres, puedes dejar de estar triste. Quítate la depresión. ¿Vale? Hay que tener extremo cuidado. Es que ya lo he dicho muchas veces, pero de verdad. No es tu realidad a menos que tú lo consientas. Así es que recuerda, drama o dharma. En el modo víctima, vas a estar buscando culpables afuera. ¿Qué es lo que decides hacer, jugador? Todo depende de ti. Y hasta al final le quiso dar como esta onda de superación personal, de este mensaje motivacional en donde si no haces esto, al final de cuentas, tú eres el dramático, tú eres el que está mal. O sea, hace algo, una descripción negativa al que no conciba esto como una realidad. Muy probablemente, pues yo soy el malo por decirte, oye, no le creas a esta persona. Él es una persona dramática que te quiere controlar y el gobierno seguramente le está pagando. Pero hay que entender una cuestión y que lo tocaba hace ratito. Aquí sí entra la parte de las etiquetas, porque un diagnóstico efectivamente no es tu identidad. Es posible trabajar en ellas, pero muchas veces los profesionales se aferran a estas o al uso de ellas, e incluso los mismos consultantes exigen un diagnóstico y una etiqueta de es que dime qué tengo depresión, tengo ansiedad, y para muchos no es funcional. Las etiquetas son cuestiones descriptivas que te van a ayudar a entender las dimensiones que tiene ese problema y que puede darte idea hacia dónde dirigir tu estrategia de intervención, pero que no es lo único. Inclusive hay una crítica hacia el modelo biomédico dentro de la misma psicología, porque pues muchas veces este tipo de aspectos van a complicar el proceso de los consultantes. Pero para eso le pedí ayuda a mi gran amiga íntima, quien vamos a funar, la psicóloga Fernanda Lara, para que nos explique un poquito acerca de esto. Así que de este lado del set estamos listos para escucharte, Fernanda. Si algo tenemos claro es que las etiquetas diagnósticas a lo que nos ayuda es a generar una comunicación entre profesionales, pero que incluso ahí se pierde mucha información.
Cuando hablamos de una etiqueta diagnóstica nos referimos a una serie de comportamientos que se engloban dentro de esa etiqueta en específico, pero que no nos explica qué es lo que realmente sucede con un consultante. Nosotros, para saber qué es lo que realmente sucede con un consultante, necesitamos hacer un análisis funcional, ya que este nos va a explicar de forma funcional qué es lo que está pasando para poder intervenir con él. Una de las cosas que pasa con las etiquetas diagnósticas es que están muy pegadas al modelo biomédico, lo cual actualmente está haciendo mucho ruido en psicología porque pues creemos que la psicología no necesita de los modelos biomédicos para poder ser explicada, ya que la propia psicología tiene su propio nivel de análisis y que para explicar problemas psicológicos nos tenemos que ir a la psicología y no a la medicina para explicar qué es lo que realmente sucede con nosotros. Pero si tú quieres aprender muchísimo más sobre esto, te recomiendo que escuches el podcast de Psicoflix, justamente el episodio 89 de etiquetas diagnósticos versus análisis funcional con Miriam Rocha. Está increíble y explica súper bien esta situación de etiqueta diagnóstica y análisis funcional con un consultante. Muchas gracias. Yo siempre supe que contigo íbamos a encontrar la verdad absoluta. Porque, pues, obvio, somos influencers, güey. O sea, nosotros sabemos de eso, tenemos seguidores, obviamente tenemos la razón. Es broma, oigan, no se lo tomen en serio, ¿cómo creen que yo voy a decir esas cosas? Ay, no, me sorprende de ustedes que tienen esa capacidad cognitiva intelectual y que no capten este tipo de bromas. Tú sí me entendiste, tú que eres mi seguidor y seguidora, no, es que tú sí eres otro pedo, otro nivel. Te amo, te quiero, donde quiera que estés. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios, que neta me interesa saber mucho su postura acerca de este tipo de cosas. ¿Ustedes también creen que es un plan del gobierno para manipularnos, para gobernarnos, para que sea más fácil manejarnos en las masas? ¿O crees que este tipo de discursos son peligrosos? Aquí abajo, coméntalos y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte a este canal, activando la campanita de notificaciones y pues nada, yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.